Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy, desde la Tashem, vamos a estudiar la página 5 del Tratado de Ta'anit. Vamos a comenzar en la nueva Mishnah. Nos dice la Mishnah, Admatai Shoalim et Geshamim. Es decir, ya vimos a partir de cuándo se empieza a recitar Mashiva Ruach o Morida Geshem. Ahora pregunta la segunda Mishnah, ¿hasta cuándo se dice Mashiva Ruach o Morida Geshem? Rabbi Yehuda Omer Bora Pesach. Rabbi Yehuda dice hasta que pase Pesach. Rabbi Meir Omer Nisan, hasta que concluya el mes de Nisan. Shenemar, ¿por qué? Se apoya en un versículo. Dice el versículo, Vayoret lachem geshem moreu malkosh varishon. E hizo caer para vosotros lluvia, geshem. ¿Qué tipo de lluvia? Moreu malkosh. Es decir, la lluvia temprana y la lluvia tardía, perdón. ¿Cuándo esto? En el Rishon, en el primer mes del año que sabemos que es Nisan. La Gemara pregunta, y dice, amarle Rav Nachman le Rav Ishak. Le preguntó Rav Nachman a Rav Ishak, lloré en Nisan, ¿acaso cae la primera lluvia en Nisan? En Nisan, perdón, la primera lluvia, ¿cuándo cae? Ahora, en Marjeshvan. Dice, lloré en Marjeshvanu. La primera lluvia debería ser en Marjeshvan, como se enseñó en la siguiente vereitá. Dice, Ditnan, lloré en Marjeshvan, un Malkosh ben Nisan. El lloré, su tiempo es Marjeshvan, cuando empieza a llover. Y el Malkosh es en Nisan. Entonces Amarle le respondió Rabbi Ishak, Ají Amar Rabbi Yohanan. Así explicó Rabbi Yohanan. Bime Yoel ben Petuel Nitkayem Mikraze. Esto ocurrió en la época de Yoel, el hijo de Petuel. Vamos a ver que Petuel era Shmuel. El hijo de Shmuel a Naví se llamaba Yoel. Y esto ocurrió en los días de Yoel. ¿Por qué? Porque Hashem había mandado 7 años de hambruna, sequía, diferentes tipos de plagas de langostas. Y está escrito en ello, Yeter Agedem Ajal Arbe, es decir, de lo que dejó el Gazam, lo que lo comió el Arbe, es decir, 2 tipos de langosta, habían acabado con todo. Ahora, Ota Shana, Yatza Adar, Velo Yardu Geshamim. En ese año acabó todo el mes de Adar y no había llovido. Yarat Lahem Revia Rishonah Bejat de Nisan. La primera lluvia cayó el 1 de Nisan. Amar Lahem Naví le Israel. Le dijo el Naví Joel al pueblo de Israel, Seu Uzru, salid y cosechad ahora, sembrad ahora, perdón. Amrulo le dijeron, Misheyesh Lokav, Hitim, Okabaim Seorim. Espera, nos estás diciendo que una persona que tiene un cab, un poquito de granos de trigo, ¿sí? Unos 1.382 centímetros cúbicos. Tengo un poco de trigo o un poco de cebada. Me está diciendo que la tira a la tierra para sembrar en lugar de comer. ¿Qué voy a comer? Ahí dice, Misheyesh Lokav, Hitim, Okabaim Seorim. Yohelenu veijie o Israenu veyamut. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comerlo y vivir o a sembrarlo y morir? Amarlaem, le dijo el profeta, Afalpiken, Seu veziru. Salir y sembrarlo. Naasala emnes, ocurrió un milagro. Venitgala lahem ma shebaketalim u ma shebejoren emalim. Hashem les enseñó, ¿sí? Pudieron encontrar la comida que habían almacenado en las paredes y en los hormigueros, es decir, los ratoncitos que llevaban comida y la esconden en las ratoneras dentro de la pared. Hashem les mostró dónde estaba esa comida. Y los granos que las hormigas habían estado almacenando en sus hormigueros, Hashem les mostró cómo encontrarlos. Bien, y con eso pudieron comer. Yatziu Bezaru fueron y sembraron Sheni Shelishi Revi, es decir, el 2, el 3 y el 4 de Nisan. Primera lluvia, el 1 de Nisan. 2, 3 y 4 sembraron. ¿Qué pasó? La segunda lluvia cayó el 5 de Nisan. ¿Qué pasó finalmente con todo esto? Lo que habían sembrado creció hasta tal punto, y Kribu Omer Beshisha Asar Ben Nisan, que llegó el día 16 de Nisan, que es cuando se hacía la ofrenda del Omer, se cortaba la cebada, y eso que habían sembrado ya estaba listo, y pudieron comer de eso que habían sembrado, que algo, como dice aquí ahora la Gemara, Nimset, Tevuash Agedela Beshisha Hodashim Gedela Bejad Asar Yom. Una cosecha que normalmente crece en 6 meses, creció en 11 días.
Nimsa Omer, Hakrev Mitebua Shel Shisha Chodashim, que Karev Mitebua Shel Ahad Asar Yom. Y así ocurrió que una ofrenda del Omer, que normalmente se ofrece sobre una cosecha que tardó 6 meses en crecer, se ofreció de una cosecha que creció en 11 días. Ador, y sobre esta generación, dice el versículo en Tehilim, que todos conocemos, Tehilim 126, dice, Azorim bedima berina yixoru, los que siembran con lágrimas, con regocijo recolectan. Aloch y Elech ubajó, estaban dando y llorando, no sé Mesha Hazara, cuando llevaba la carga de las semillas. Bien, es decir, ¿quiénes son Azorim bedima? Los que estaban sembrando, llorando, ¿por qué? Porque estaban echando la poca comida que les quedaba. Lloraban diciendo, ¿qué vamos a comer? Pero aún así estaban sembrando, ellos tuvieron el mérito de que ocurrió ese milagro y pudieron cosechar con mucha alegría. May haloch yelehu bajo, no se mesher. ¿A qué se refiere la segunda parte del versículo? Que aquel que estaba andando iba llorando cuando llevaba la carga. No puede ser que sean las personas, porque ellos ya dijeron, Azorim bedima, los que siembran con lágrimas. Entonces, ¿de quién está hablando? Amar de viuda, dijo la viuda, Shor, que Sheu Joresh o Lejo Boje. Incluso el toro, cuando estaba arando la tierra para que sembrasen, estaba llorando. ¿Por qué? Porque veía que la comida que tenían la estaban tirando y no tenía que comer. Decía, ¿qué voy a comer? Incluso el toro. Entonces, cuando iba, Aloch y Elech, bajó. No se me shahazará. Voy a bo, pero cuando volvía el toro, es decir, hacía una ida en el surco y cuando volvía por el otro surco, por el otro lado, para hacer el otro surco, voy a bo berriná, ¿sí? Es decir, venía cantando de alegría. ¿Por qué? Porque todo lo que tiraban al suelo inmediatamente empezaba a germinar y el toro ya tenía de qué comer en el camino de vuelta. Mai no se alumotab. ¿A qué se refiere el versículo cuando dice llevando sus gavillas? Amar Rav Hizda, ve hambrele, ve matnizatana. Dijo Rav Hizda, y hay quien dice que esto fue enseñado en una vereita. Cané zeret ve shiboles de ratay. Es decir, que el milagro fue tan grande que la espiga del trigo, el tallo tenía un zeret, es decir, un zeret es una distancia que es media ma, entre el dedo y el meñique. Bien, y la espiga, 2 zeratos, es decir, el doble. Amarle Rav Nachman le Rabbi Isaac. Ahora vamos a ver un montón de cosas que le dijo Rav Nachman a Rabbi Isaac. May dichtiv ki kara Hashem la Raab vegam ba el eres sheva shanim. ¿Cómo se entiende lo que está escrito en el versículo? Porque Hashem ha convocado la hambruna y también viene sobre la tierra por 7 años. Vean a sheva shanim mayehol. Durante esos 7 años de hambruna, ¿qué comió el pueblo? Amarle le respondió Rabbi Isaac. Ají amar Rabbi Yohanan. Así dijo Rabbi Yohanan. El primer año comieron lo que tenían en las casas. El segundo comieron lo que había en los campos. La carne de los animales puros. El cuarto año ya había tanta hambre, no quedaba nada. Incluso los animales no kasher comieron. Hamishit besar shekatzim urmasim. Ya comían incluso insectos y reptiles. Shishit besar benehem benotehem, la carne de sus hijos y de sus hijas. Sheviit, el séptimo año, besar de lo otehem, es decir, se comían las manos, ¿sí? Comían la carne de sus brazos. Le caía más en el mar, como para cumplir aquello que dice el versículo en Yeshayá, Ish besar de lo yogelo. Dice que cada hombre la carne de su brazo comerá. Otra pregunta. De amarle Rav Nachman a Rabbi Yitzhak. Dijo Rav Nachman a Rabbi Yitzhak. ¿Qué significa lo que está escrito en el versículo, en el libro de Osea? En tu interior hay santidad y no llegaré a la ciudad. Debería ser al revés. Si hay santidad, es un lugar para que Akadosh Baruj Hu pueda reposar. Mishum de que debe Kirbeja Kadosh lo hago ir. ¿Acaso porque en tu interior hay santidad no llegaré a la ciudad? Al contrario. Amarle le respondió Rabbi Ishak. Ají amar Rabbi Yohanan. Así interpretó el versículo Rabbi Yohanan. Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, lo abo Yerushalayim shel mala, acheabo Yerushalayim shel mata. Es decir, no voy a volver a Jerusalén celestial hasta que me asiente en Jerusalén terrenal.
Umiika Jerusalén le mala. ¿Y acaso hay un Jerusalén arriba? Sí hay un Jerusalén arriba. ¿Cómo lo sabemos? Está escrito en Teilim. Jerusalén Benuyá. Jerusalén será reconstruida. Que Air Shehuberalah Yahdav. Como aquella ciudad que es semejante para que las dos estén juntas. Es decir, hay un Jerusalén arriba y un Jerusalén abajo. Akadosh Baruj Hu se exilió de Jerusalén de abajo. Dijo, ¿sabes qué? No voy a volver a Jerusalén celestial hasta que la de abajo no esté reconstruida. Le preguntó Rab Nachman a Rabbi Ishaq, ¿May yechtiv ubeachad yiv'aru ve'yichsalu musar habalim etzu? ¿Qué significa lo que está escrito en el versículo? En Yirmiyahu. Y en una sola son insensatos y necios. El sermón es en vano, madera es él. Amar le respondió Rabbi Ishaq. Ají amar Rabbi Yohanan. Así enseñó Rabbi Yohanan este versículo. Ajad hi shema'averet reshayim bageinam. Una es la transgresión que extermina a los malvados en el Geinam. Muy bien. ¿Y cuál es? Mai. Abodazara es la idolatría. Que ti baja, está escrito aquí, Musar Habelim Etzu, el sermón, el discurso de es vano. Madera es él. Uktivatami, está escrito ahí también en Yirmiyahu, no me equivoco, ¿sí? Y está escrito ahí, unos versículos más adelante, Hebel Hema Maase Ta'atuim. Vanidad son ellos, los ídolos, obra de ilusión. Entonces ahí guía la relación entre Hebel en un lado y Hebel, que está hablando de la idolatría. Llamarle Rab Nachman le Rabbi Yohanan, le Rabbi Ishaq. Le dijo Rab Nachman le Rabbi Ishaq. Le preguntó, ¿qué significa lo que está escrito en el versículo de Yirmiyahu? Porque dos cosas malas ha hecho mi pueblo. Tartenhu de Jabo. ¿Acaso solamente dos cosas malas han hecho el pueblo de Israel? Esim Be'arba, Shevi Kalehu. Son 24 pecados que hicieron, como dice el libro de Yehezkel. Ajiamar Rabbi Yohanan. Así explicó Rabbi Yohanan. Le dijo Rabbi Ishaq, amarle, Ajiamar Rabbi Yohanan. Ajad Shehi, hay una transgresión que ella es Shekulak Shtaim. Es como si fuese dos transgresiones. Umaininu, ¿y cuál es esta transgresión? Abodazara, es la idolatría. Dichtiv, pues lo que está escrito, Kishetaim Raot Asami, porque dos males ha hecho mi pueblo. Azbu Mekor Maim Hayim, abandonaron la fuente de aguas vivientes. Lachsov Lahem Borot Nishbarim, para acabar para ellos cisternas que son cisternas agrietadas. ¿Qué quiere decir esto? Dice, abandonaron la fuente de vida, es decir, el lugar donde está la fuente de la santidad, para crear, ¿sí?, un receptáculo de santidad que ni siquiera es como la fuente. Por ejemplo, ¿sí?, una cosa es alabar a Hashem y otra cosa es alabar al sol, que si bien es una manifestación de la grandeza de Hashem, pero no es la santidad de Hashem en sí mismo. Eso sería el pozo. Pero no solamente eso, no es que fueron a adorar a los astros, sino que fueron a adorar a algo que ni siquiera es como un receptáculo de santidad. ¿Por qué? Porque está roto, que son los ídolos hechos de piedra y de madera. Uchtibeu, y está escrito con respecto a ellos. Ki ibru y yekitim ur'u vekedar shilhu vehitbonenu meod. Es decir, pasad, id a fijaos en las islas de los Kitiim, que son los griegos, y en quedar, enviad personas para observar y reflexionar mucho. ¿Qué es lo que pasa ahí? Haemir goy Elohim, vehema lo Elohim. Dice, ¿acaso esos pueblos se rebelan contra sus dioses, que ni siquiera son dioses? Ve a mí, Gemir que bodó velo yoil. Y mi pueblo se rebeló contra mí, que realmente soy Dios, tomando algo que ni siquiera es, que ni siquiera sirve. Tana, así se enseñó en una vereitá. Kutiim ovdim laesh. Los Kitiim adoraban al fuego. De Kedarim ovdim lamaim. Y los Kedarim servían al agua. ¿Y qué?
A pesar de que ellos saben que el agua puede apagar el fuego y que el fuego hace evaporar el agua, a pesar de ello, ellos no se rebelan contra sus dioses. No dicen, como el agua es más fuerte, voy a servir al agua. Los Kitim. O los Kedarim dicen, no, como el fuego puede evaporar el agua, voy a servir al fuego ahora. Ellos no abandonan a su Dios. Y a mí y mi pueblo, gemir que bodí velo yoil, mi pueblo ha cambiado mi gloria por aquello que no sirve. Amarle Rav Nachman el Rabbi Yitzhak, le preguntó a Rav Nachman el Rabbi Yitzhak, ¿cómo se puede explicar lo que dice el versículo? Y ocurrió cuando envejeció Shmuel. Shmuel kulehai, ¿acaso Shmuel envejeció tanto? Shmuel murió con 52 años. De Amar, como dijo un sabio en una veredad, si una persona muere a los 52 años, se considera que murió como Shmuel Har-Ramati. Bien, ahí nos va a traer el tratado de Sotá o Abodá Zará, ¿sí? Habla sobre los diferentes tipos, las edades en las cuales la gente muere y por qué podría ser la causa. Dice que una persona que muere después de los 60 años está tranquilo de que no murió por caret. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si murió antes, ¿sí? A lo mejor es que murió por caret, porque estaba condenado a caret, que es la muerte, la extinción de la vida. Ahora, ¿por qué murió a 52 años Shmuel? ¿Cómo lo sabemos? Porque su madre, Haná, cuando lo llevó al Bet HaMikdash, lo llevó con 2 años, porque lo estuvo amamantando 2 años. Y dijo, lo dejó en el Bet HaMikdash Adolam, para siempre. Ahora, ¿qué es el Adolam de los Leviim? ¿Cuánto trabajaban los Leviim en el Bet HaMikdash? 50 años. Entonces, por eso estuvo ahí hasta siempre. Cuando acabó su tiempo en el Bet HaMikdash, los 50 años, entonces murió. Bien, 52 años. Aquí amar Rabbi Yohanan. Así explicó Rabbi Yohanan, le dijo Rabbi Ishaq. Ziknak Kafsalav, es decir, la vejez lo asaltó, le vino de golpe. Como está escrito, bien Hashem le dice a Shmuel, me arrepiento de haber hecho rey a Shaul. ¿Cuándo fue esto? Al poco tiempo de ser Shaul rey, Shmuel le manda a exterminar al pueblo de Amalek. Le dice, no tienes que dejar nada. Y Shaul va y dice, ok, perfecto, va y deja con vida al rey de Amalek, Agag, y al ganado, dice, ¿sabes qué? Qué bonito ganado, vamos a ofrecérselo a Dios. Y ahí falló Shaul en su misión. Dice Hashem, me arrepiento. ¿Qué le dijo? Amar Lefanab, le dijo Shmuel a Kadosh Baruj Hu, por eso le llamaron Petuel, porque me faté, porque vino a seducir y a convencer a Hashem. Dice Ribono Shel Olam, Shekaltani que Moshe y Aarón. Tú me has comparado con Moshe y Aarón. ¿Cómo no sabemos eso? Dice el versículo, Moshe y Aarón Bekoanav, Moshe, Aarón y sus Kohanim, Ushmuel Bekoreshemo, y Shmuel, es decir, por un lado está Moshe y Aarón y los Kohanim, y equivalente a ellos está Shmuel. Afaní, perdón, ¿y qué pasó con ellos? Lo batluma hace yedehem bechayehem, es decir, la obra de sus manos, es decir, su discípulo no murió mientras ellos estaban vivos. Tiene su discípulo Yoshua. Afaní, lo lleva el Masiyadai bechayeh. Tampoco que se anule la obra de mis manos en mi vida, es decir, Shmuel, Shaul, que yo le nombre rey. No lo hagas morir mientras yo esté vivo. ¿Cómo quieres que haga? ¿Cómo voy a hacer? Dice, Lemut Shmuel, Adezuta, Meranene Abatre. Hacer que muera Shmuel mientras es joven, ¿qué van a pasar? Van a hablar mal de él, van a decir, murió, ¿por qué? Porque tenía un pecado de caret y murió antes de los 50 años. Lo lemut Shaul, velo lemut Shmuel, que variguía Malchut David. Es decir, no matar que no muera Shaul y que no muera Shmuel, no puede ser porque ya llegó el tiempo del reinado de David. Ven Malchut, Nogad, Bejabertá, Afilu Kimlo Nima. Y un reinado no se solapa con el otro, ni siquiera con la anchura, con el grosor de un cabello. Amar a Kadosh Baruj Hu, entonces dijo a Kadosh Baruj Hu, Akpitz alab digna. ¿Sabes qué? Voy a hacer que Shmuel envejezca de golpe. Y así nadie va a poder decir que murió joven. Hay no dictive, esto es lo que está escrito en el versículo, en Shmuel, dice, Shaul Yoshev Bagivá, Tajat Aeshel Barramá. Shaul estaba sentado en la Givá, Givat Shaul, ahí donde vivía,
bajo un árbol en Ramá. Ramá es donde vivía Shmuel. Entonces pregunta la Gemara y dice, Vejimá, Inyan, Gibá, etc. Ramá. ¿Y acaso puede estar en dos lugares a la vez? Shaul, en Gibá y en Ramá. Ela, lo más lejano. En realidad, ¿para qué nos viene a enseñar esto? Kigaram le Shaul, Sheyeshev, Bagibá, Sheteshanim, Umechsa. Es decir, que Shmuel, que vivía en Ramá, provocó o causó que viviese 2 años más Shaul en la Gibá. Gracias al rezo Tefilatosh el Shmuel a Ramatí, por la tefilá de Shmuel a Ramatí, que era de Ramá. Muy bien. Umi, Mitri Gabra, Kame Gabra. ¿Y acaso una persona puede ser desplazada de la vida por otra persona? Es decir, para que una viva a la otra vamos a matarla. Y dijo, sí. De Amar, Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yohanan. Maidichtiv, ¿qué es aquello que está escrito? Alken, Hatzabti, Benavi, Vearaktim, Beimrefi. Dice el versículo, por eso les he tallado mis palabras por medio de los profetas, los he matado a causa de las palabras de mi boca. Bemasehem, lo neemas, no dice por sus actos. El abimbrefi, sino por las palabras de mi boca. Alma, se aprende de aquí, mitri gabra, mikame gabra. Que una persona puede ser desplazada de este mundo por la causa de otra persona. Rav Nachman de Rabbi Yitzhak, Havoyat be Seudat. Es decir, estaban sentados comiendo. Bien, ¿qué van a hacer mientras estaban comiendo? Amarle Rav Nachman de Rabbi Yitzhak, le dijo Rav Nachman a Rabbi Yitzhak, dijo, Lema amor milta, dame un debar Torah. Amarle, le respondió Rabbi Yitzhak, aquí amar Rabbi Yohanan, así dijo Rabbi Yohanan, en Mesijim Baseuda, no se debe charlar durante la comida. Shemayakdim Kanele Beshet, Beyaboli de Sakaná. No vaya a ser que la comida pase por el otro lado, en lugar de ir al esófago, va a pasar a la tráquea, a la faringe, y nos vamos a poner en peligro, se puede atragantar. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Cuál es la pregunta? Dice, si no se puede hablar durante la comida, él le está diciendo una alajá, no se puede comer, ¿sí? No se puede hablar durante la comida. ¿Cómo es que le respondió? Dice, no. Una cosa es davar alajá. Davar alajá es algo que es así y no hay discusión sobre ello. Si le empezás a contar agadá y una derashá así, etcétera, entonces eso daría pie a conversación y podría llegar a ponerse en peligro. Pero la alajá es algo que es conciso y no hay peligro, porque va a decir lo que tiene que decir, va a acabar. Batar y Sod, amarle, una vez que ya comieron, le dijo, ahora me va a decir unas palabras de Torah. Aquí amar Rabbi Yohanan, así dijo Rabbi Yohanan, Jacob Avinu Lome, bomba. ¿Sabes qué? Jacob Avinu no murió. Se sorprendió, Rav Nachman le dijo, amarle, Veji, Bigdi, Sabdu Sabdanaya, Vejanatu Jantaya, Ugbaru, Kebaria. Dice, pero ¿cómo puede ser que no murió? La Torah nos dice que le hicieron esped los que venían a hacer esped, que le embalsamaron los embalsamadores, le enterraron los enterradores. ¿Cómo puede ser? Amarle le respondió Rabbi Yitzhak, Mikra ni Doresh. ¿Sabes qué? Yo no me lo estoy inventando. Yo esto lo saco de un versículo. Shenemar, dice el versículo, Veatal tirab di Jacob, tú no temas mi siervo Jacob, Neuma Hashem, así dice Hashem. Veal tejat Israel, no tengas miedo Israel. Porque yo te voy a salvar desde la lejanía. Y a tus descendientes desde la tierra donde son cautivos. Ahora, ¿qué pasa en este versículo? Yo te voy a salvar a ti, Abdi Jacob, y a tus descendientes. Dice, Makish Hu les daró. Está unido él con sus descendientes. ¿Cuándo van a ser salvados los descendientes? Cuando vayan a ser salvados los descendientes, también Jacob. Quiere decir que tiene que estar en vida. Más Daró Bejayim, igual que su descendencia está en vida. Afu Bejaim también él está en vida. Bien, hay mucha discusión sobre esto. El Tosafot trae aquí, dice Jacob Avinu Lomet, Vejem Mashma, y así se entiende del versículo mismo. ¿Por qué? Porque dice Vaikva velo ketiv vayamot. Es decir, falleció, pero no dice que murió. Bien, bueno, hay que ir a buscar dónde está Jacob. Amar Rabbi Yitzhak, así dijo Rabbi Yitzhak. Kola Omer Rahab, Rahab, Miyad Nikre. Toda persona que dice Rahab, Rahab, Rahab era aquella prostituta que acogió a los espías que envió Yehoshua en la ciudad de Jericó.
Todo aquel que dice Rahab, Rahab, inmediatamente se impurifica. Tiene un keri de lo bella que era. Dice que es una de las 4 mujeres más hermosas de la historia de la humanidad. Amarle Rav Nachman, le dijo Rav Nachman a Rav Yitzhak, Ana Amina Velo Yichpatli. ¿Sabes qué? Yo digo Rahab, Rahab, Rahab todo el rato y ni me entero. No me importa. Amarle le dijo Rav Yitzhak, Ki que amena beyodaa ubemakira. Dice, no, aquello que se dijo es para una persona que la conoció, porque sabe cómo era. Bien, ahí es cuando la persona se impurifica. Kiabo mi patri mehadade, cuando se vinieron a despedirse el uno del otro, Amarle le dijo Rav Nachman a Rav Yitzhak, Libarjan mor, bendíceme maestro. Amarle le dijo Rav Yitzhak, Emshol leja mashal le mada mardo. ¿Sabes qué? Te voy a hacer un mashal, te voy a contar una historia para que te des cuenta de qué se asemeja esto, una parábola. De Adam Shaya Olech Mamidbar Vaya Raev Veyayev Betzame. Una persona estaba yendo por el desierto, estaba hambrienta, cansada, sedienta. Matzailan Sheperotav Metukin, encontró un árbol en medio del desierto, un oasis con un árbol con las frutas muy dulce. Betzilonae, con una bonita sombra y agradable. De Amat Mai Moveret Tachtav, y un estanque de agua que pasaba, un curso de agua que pasaba a su alrededor, a su lado. Ajal Perotav, comió de sus frutas. Veshatam Memavi, bebió de sus aguas. Veyashab Betzilo, y se sentó a su sombra. Shebikesh Lelech Amar, y cuando se quiso ir, ¿qué dijo? Ilan Ilan, Bamá Barejeja, ¿cómo te puedo bendecir? Y Momerleja, Sheyu Peroteja Metukin, si te diese la bendición que tus frutas sean dulces, Peroteja Metukin, ya son dulces. Sheyetzi Lejanae, que tu sombra sea agradable, Aretzi Lejana, tu sombra ya es agradable. Shetea Amat Maim, o Beretachteja, que haya un surco de agua pasando junto a tu lado. Hare Amat Maim, o Beretachteja, ya pasa un surco de agua. Ela, entonces, Yehi Ratzon, que sea la voluntad de Hashem, Shekol Netiot, Shenot'im Mimeja, que todos los brotes que salgan de ti, Yiyu Kemoteja, que sean como tú. Afatá, entonces ahora prosiguió Rav Yitzhak, le dijo a Rav Nachman, tú también, Bamá Berejeja, ¿cómo te voy a bendecir? Imbe Torah, Hare Torah. Si es que tengas Torah, ya tienes Torah. Imbe Osher, Hare Osher, ya eres rico. ¿Sí? Era el nazi y además era familia del Resh Galuta y tenía un montón de dinero. Imbe Banim, Hare Banim. Que te bendiga Hashem con hijos, ya tienes hijos. Ela, entonces, Yeiratzon, que sea la voluntad de Hashem, Sheyut Tzetzae Meeja Kemoteja. Que aquellos que van a salir de ti sean como tú en cuanto a sabiduría, a riqueza y en honor. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Hizku Veimsu y Bedrat Hashem nos encontraremos mañana.